Bienvenidos a esta semana 3 de clase. En esta semana vamos a hablar sobre los antecedentes de la administración en México y vamos a ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de las épocas. La administración en México tiene sus orígenes hace 4,000 años con la fabricación de tejidos y cerámicas que se comenzaron a elaborar en México, primero para el consumo local. Con este tiempo, o en este tiempo, pues comenzaron las primeras comercializaciones de algunos tejidos y cerámicos, donde el intercambio era a través de otras mercancías. Con el tiempo también se desarrolló el trabajo agrícola y fabril, donde poco a poco se llevó o se fue llevando a cabo la especialización regional y el intercambio de productos con otras regiones. Con este desarrollo económico, pues surgen las primeras clases sociales en México desde esta época de pues las primeras culturas mexicanas. Hace 3,500 años se inicia pues ya como tal la aparición de las primeras ciudades en México. Por lo tanto, pues comienzan organizaciones religiosas a fundamentar las bases de una civilización ya desarrollada. Tuvieron algunas aportaciones importantes para la administración, como son, bueno, pues ya la teocracia que se manejaba en estas culturas, como la olmeca, pues era bastante compleja. De aquí surgen las primeras culturas mexicanas, como es la maya, la teotihuacana, la zapoteca y la totonaca, que son culturas que fundamentaron las bases de la administración en México. Los mayas, como sabemos, son una cultura representativa de México. Ellos eran una cultura que dominaba la astronomía y que dado sus conocimientos matemáticos, pues podían contabilizar y llevar ya un conteo pues de aspectos como lo es la producción, la agricultura, el comercio que se daba en esa época, de la forma que se daba, etcétera. En estas épocas, pues florece la comercialización ya de productos. El maíz, de hecho, fue uno de los cultivos principales de esa época y comenzaron ya a comercializarlos primero en esas regiones y posteriormente empezaron a comercializarlos a otras regiones. Los aztecas son otra cultura importante representativa de la administración en México. Por ahí de 1500, cuando ya fue descubierta América, pues en esa época los aztecas tenían una organización un tanto diferente a la que se dio después de la conquista. Una vez que el imperio español conquistó América y que pues llegó a implantar sus normas y sus formas de organización, pues surge lo que es el cobro del impuesto. En esta primera época, los pueblos que eran dominados por los españoles, pues se les permitía tener un autogobierno siempre y cuando pagaran su tributo a tiempo y en forma. En esta época se comienzan a dar las organizaciones sociales por clanes o familias y comienzan a haber clases sociales. Se empiezan a definir roles dentro de la sociedad como son pues los calpulli, donde tenían precisamente, eran centros dedicados a la educación y donde también tenían pues su propio tipo de organización o de administración interna. También surgen pues la figura de un jefe militar, empiezan a surgir los primeros jefes de las tribus y se van reconociendo poco a poco a lo largo del desarrollo de esta cultura azteca. En esta época, por historiadores, se sabe que ya se empezaban a implementar los primeros mercados o los primeros tianguis donde los aztecas acudían a comercializar sus productos. Comienzan precisamente a
traficar también algunas mercancías como lo era el cacao, el cobre, las plumas y algunos otros artículos de consumo, dado que empieza a surgir pues de alguna manera el comercio, pues también con ello y al ver un poco de desorden en esta época, pues empiezan a surgir también el robo y el crimen y en esa época ya eran severamente castigados. Por lo tanto, comienzan a surgir las primeras leyes donde pues ya se aplicaban castigos corporales o mutilación o en algunos casos hasta la muerte a algunas habitantes que violaban algunas de las leyes que se tenían. Eh, los aztecas pues llegaron a ser una gran institución para el comercio, que además también tenían una gran organización política y militar. En esa época, el comercio, que era una parte bien importante de esta época, se daba a través del trueque o el cambio. De alguna manera empieza a surgir un tipo de moneda que estaba representada por granos de cacao, por habichuelas de cobre o algunas plumas, polvo de oro y piedras semipreciosas eran lo que ocupaban como símil a una moneda. Ya tuvieron en esta época también los aztecas representaciones jurídicas, penales, civiles, militares y obviamente administrativas. Entonces se comienzan a sentar las primeras bases ya de la administración. En la época colonial, bueno, comienza una forma de organización más enfocada a los conceptos de tipo europeo. Los españoles trajeron a México la organización político, económica y religiosa. Se fundaron encomiendas para proteger a los indígenas y convertirlos al cristianismo. El sistema de encomiendas se originó en América desde la época de Cristóbal Colón y envió indígenas de una isla a otra para poblarlas, dejando a los pobladores bajo el cuidado de un encomendadero español. Es decir, ya surgía la figura de jefe o de líder de algunas regiones o zonas. En la época de México independiente, pues nace ya México como nación. En esta época no se contaba todavía con una base cultural y tecnológica que permitiera un desarrollo económico. Sin embargo, los primeros intentos de industrialización tuvieron pues algunos cortos alcances. Algunos de los antecedentes pues se dieron en el impulso a algunas industrias de tipo textil, que fueron algunos de los primeros productos que se comenzaron a fabricar y donde empezaron a surgir las primeras reflexiones sobre la economía mexicana. Lucas Alamán es un historiador, o fue un historiador y político que impulsó las actividades industriales. En la época de la Reforma había ya aproximadamente 60 empresas de manufactura que ocupaban ya a 11,000 obreros. Además, ya existían muchos talleres artesanales y también algunas fábricas que se dedicaban a elaborar productos de papel, de jabón, de aceite, destiladores, etcétera. En esta época es cuando surgen ya la aplicación de conceptos ya más reales de la administración. En el porfiriato se impulsa todo, o se introduce todo lo que es el ferrocarril, la electricidad y el teléfono. Por lo tanto, muchas fábricas comienzan a recibir capital extranjero. Se da un liberalismo económico, lo que hace que pues ya las empresas comiencen a fungir y a trabajar más parecido a lo que hoy en día es una fábrica o una empresa. En la época revolucionaria, la evolución después del movimiento armado, pues ya con el origen de la Constitución, se empiezan a formar los primeros sindicatos
para proteger a los trabajadores. En México, realmente comienza a adquirir una independencia económica, se expropian las compañías petroleras de capital extranjero y bueno, pues se impulsa mucho más la industrialización del país. En la época de la Revolución Industrial en México, hubo 3 hechos que ocurren en esta época importantes para la detonación de la economía mexicana, que es la expropiación petrolera, la llegada de intelectuales españoles que llegaban refugiados y la Segunda Guerra Mundial, lo que provoca que Estados Unidos tenga que hacer compras masivas a México. Por lo tanto, pues se genera una pequeña revolución industrial en México. Se desarrolla ya la Ciudad de México en esta época y Monterrey. Y bueno, este fenómeno de crecimiento produjo ya la creación de clases sociales mucho más marcadas. Ya había una clase proletariada con una vida bastante deprimentes y también había personas que gozaban de un poderío económico importante que los hacía, pues, de alguna manera regir al resto de los mexicanos. En la época de la administración ya moderna, podemos hablar de que a partir de que se da la nueva industrialización, surge en México la necesidad de estudiar a la administración ya como una ciencia. Las primeras escuelas de administración surgieron en Monterrey, por ahí de 1943, bajo el nombre de Administración de Negocios. Eh, en 1947, bueno, pues ya se aprueba como tal la carrera, ya la primera, se oficializa la primera carrera de administración en UNAM. Agustín Reyes Ponce fue el licenciado fundador de estas carreras en la Universidad Iberoamericana y fue profesor también de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, vemos cómo también, así como en el mundo surgen movimientos que dieron o detonaron la carrera de administración, en México pasó algo similar.